Dicen que el silencio puede guardar secretos, pero el de Diego era un grito ahogado. Desde hacía meses, vivía con un peso imposible. Estaba enamorado de Sergio, su mejor amigo, el chico con el que compartía clases en la Universidad de Madrid, risas en las noches de verano y largas conversaciones en las que parecía que el tiempo se detenía. Para todos eran inseparables. Para Diego eran algo más. Lo que nadie sabía es que, en esos instantes de complicidad, había nacido una verdad que lo consumía. Sergio no lo rechazaba, tampoco lo correspondía del todo. Jugaba en una zona gris, aceptando miradas que decían demasiado y al mismo tiempo guardando silencio cuando la tensión se volvía insoportable. Diego se aferraba a esas migajas, convencido de que algún día Sergio sería capaz de dar un paso más. El primer golpe llegó en una tarde cualquiera. Un compañero del curso subió una foto a redes sociales. Sergio, tomado de la mano con una chica. Diego la vio por accidente y el mundo se le desmoronó. No era tanto la imagen, sino la naturalidad con la que Sergio sonreía, como si aquello fuese lo único verdadero. Esa noche Diego lo llamó, con la voz temblorosa. Sergio contestó evasivo, sin negar la relación. «Es más fácil así», dijo. Esa frase quedó clavada como un cuchillo. Diego intentó convencerse de que nada había cambiado, que podía seguir siendo amigo suyo, que lo que sentía debía enterrarlo. Pero la traición seguía latiendo. Aún peor, al día siguiente, en la facultad, un rumor comenzó a circular. Comentarios a media voz, risas contenidas, miradas cómplices. Alguien había insinuado que entre Diego y Sergio pasaba algo. El miedo se apoderó de Sergio. Lo primero que hizo fue alejarse. Ya no buscaba la compañía de Diego en los pasillos. Ya no le escribía en las noches. Y cuando uno de sus amigos le preguntó directamente si los rumores eran ciertos, él respondió con una carcajada. ¿Con Diego? Ni de broma. Diego lo escuchó y sintió cómo su pecho se comprimía, no por la negación, sino por el tono de burla que convirtió su secreto en motivo de risa. Esa misma tarde varios compañeros lo miraban distinto, como si de repente llevara una marca en la frente. Las bromas no tardaron en llegar. Algunas disfrazadas de chistes, otras directas, con crueldad adolescente. «¿Seguro que no prefieres sentarte con Sergio?», le dijo uno durante una clase. Diego sonrió forzadamente, como quien finge no escuchar. Pero por dentro se desmoronaba. El regreso a casa tampoco trajo alivio. Su prima, que estudiaba en la misma universidad, comentó durante la cena. «Dicen que Sergio y tú estáis demasiado juntos». Su madre no dijo nada, pero el silencio fue aún más doloroso que las palabras. Un silencio cargado de juicio, como si esperara una confesión. Diego evitó su mirada, tragándose la respuesta. En pocos días, lo que antes era amistad se convirtió en aislamiento. Sergio aparecía siempre con su nueva novia, mostrándola con una insistencia casi teatral, como si necesitara demostrarle al mundo algo. Diego, en cambio, se quedaba en un rincón, invisible. Pero lo más duro estaba por llegar. Una tarde, cuando entró al aula, escuchó a dos chicos riéndose. «Mira, ahí viene el novio rechazado». La frase lo atravesó como un dardo. Buscó a Sergio, esperando al menos un gesto de apoyo, una palabra de defensa. Sergio estaba allí, lo escuchó todo, pero no dijo nada. Solo bajó la mirada, como si la vergüenza lo paralizara. Esa omisión dolió más que cualquier insulto. Diego comprendió en ese instante que no solo había perdido al chico del que estaba enamorado. Había perdido a su confidente, a su amigo, a la única persona que podía haber estado de su lado. El vacío fue absoluto. Y así, en medio de la multitud, Diego empezó a sentirse completamente solo. La soledad de Diego no se detuvo en los pasillos. Poco a poco, cada rincón de la universidad se convirtió en un recordatorio de su nueva condición. Ser el blanco fácil de las miradas y los comentarios velados. Al principio intentó ignorarlos, pero las risas a su paso
eran demasiado evidentes, los murmullos demasiado calculados. Ya no era un estudiante más, ahora era el tema de conversación. Un día, en plena clase, un profesor pidió que formaran grupos para un proyecto. Diego se levantó con la intención de acercarse a dos compañeros con los que siempre trabajaba, pero estos se adelantaron, juntándose entre ellos y fingiendo no verlo. Fue un instante breve, pero lo suficientemente claro. Nadie quería estar a su lado. Terminó haciendo el proyecto solo. Cuando entregó su parte, el profesor levantó las cejas sorprendido. ¿No lo hiciste con Sergio? Diego solo respondió: ya no trabajamos juntos. Las palabras salieron firmes, pero por dentro lo desgarraban. La situación empeoró en cuestión de días. Una tarde, en la cafetería, alguien dejó caer un comentario en voz alta. Dicen que Diego se pasa las noches persiguiendo a Sergio. Las carcajadas estallaron, y aunque no todos participaron, nadie hizo nada por detenerlas. Sergio estaba allí, sentado con su novia, fingiendo no escuchar. Esa indiferencia pesaba más que cualquier burla. Lo que más dolía no era la crueldad de los demás, sino la traición del silencio de Sergio. Diego recordaba cada momento en el que compartieron confidencias, cada secreto que solo él conocía. Ahora ese mismo Sergio lo miraba como a un extraño, como si nunca hubiera significado nada. La familia tampoco era un refugio. Su madre evitaba hablar del tema. Su padre se limitaba a preguntas incómodas sobre por qué ya no salía tanto con Sergio. En la mesa, el ambiente estaba cargado de sospecha, aunque nadie dijera nada directamente. Ese silencio era un juicio permanente, un recordatorio de que estaba solo. Una semana después, ocurrió el golpe más duro. Durante una asamblea estudiantil, un grupo de alumnos decidió hacer una broma. En medio de las intervenciones, alguien gritó desde el fondo: «¡Que hable Diego! Seguro que tiene una declaración de amor para Sergio». El auditorio estalló en risas. Diego sintió que la sangre le hervía, que las paredes lo encerraban. Miró hacia Sergio, esperando que lo defendiera, que al menos pidiera respeto. Pero él, otra vez, bajó la cabeza. Ese instante fue devastador. La humillación no estaba solo en la burla, sino en la complicidad del silencio colectivo. Diego salió del auditorio con el estómago revuelto, incapaz de contener las lágrimas. Caminó sin rumbo por los pasillos vacíos, sintiendo que cada puerta cerrada era un recordatorio de lo mucho que había perdido. Esa noche, al llegar a casa, se encerró en su cuarto. Encendió el teléfono y vio decenas de mensajes en un grupo de clase. Memes, chistes, frases crueles que lo señalaban directamente. No pudo leerlos todos. La pantalla se volvió borrosa por las lágrimas. Quiso lanzar el móvil contra la pared, pero al final lo dejó caer en la cama. La rabia y la tristeza se mezclaban en un nudo imposible. Diego comprendió que ya no podía confiar en nadie de su entorno inmediato. Lo que antes era su círculo de apoyo, ahora se había convertido en un tribunal. Sergio, que había sido su confidente y su esperanza, ahora era su verdugo silencioso. Y lo peor era la certeza de que todo seguiría igual si no hacía algo. A partir de esa noche, Diego comenzó a escribir en un cuaderno lo que sentía. No eran poemas ni frases bonitas, sino confesiones crudas. Hoy me miraron como si fuera invisible. Sergio no dijo nada otra vez. Me siento como un fantasma en mi propia vida. Ese cuaderno se convirtió en su único refugio, el único lugar donde podía hablar sin miedo a ser juzgado. Los días siguientes no trajeron consuelo. Al contrario, las bromas crecieron, los rumores se hicieron más creativos, y la distancia con Sergio se volvió definitiva. Sin embargo, dentro del dolor, algo comenzó a encenderse. Una rabia distinta, una necesidad de dejar de ser el blanco silencioso de los demás. Diego todavía no sabía cómo lo haría, pero intuía que no podía seguir agachando la cabeza. Y esa chispa, pequeña pero intensa, sería el inicio de algo que cambiaría todo.
El cuaderno de Diego se llenaba cada noche con palabras que nunca se atrevía a decir en voz alta. Era su desahogo y su única forma de mantenerse a flote. Sin embargo, con cada página escrita comprendía algo. Callar solo prolongaba el dolor. El silencio lo había condenado desde el principio, y continuar ocultándose era regalarles la victoria a quienes se burlaban de él. Un viernes, mientras revisaba sus notas de clase, recibió un correo del Consejo Estudiantil anunciando un debate abierto sobre respeto y convivencia en la universidad. La idea era dar voz a los alumnos para discutir problemas de discriminación y acoso. Diego leyó el mensaje varias veces. Su primera reacción fue descartarlo. No quería exponerse más. Pero esa noche, al abrir su cuaderno, se detuvo en una frase que había escrito días antes. Si no hablo, seguiré siendo el fantasma que ellos dicen que soy. Cerró los ojos y tomó una decisión. El día del evento llegó. El salón estaba repleto. Estudiantes, profesores, algunos representantes de asociaciones juveniles. Diego se sentó en las últimas filas, con el corazón golpeando en su pecho. Durante la primera hora, escuchó testimonios sobre bullying, discriminación cultural y problemas de convivencia. Nadie mencionaba lo que él vivía, pero las palabras resonaban como si hablasen de él. Cuando el moderador abrió el turno de intervenciones, Diego se levantó casi sin pensarlo. Sintió las miradas clavarse en su espalda mientras caminaba hacia el micrófono. Sus manos temblaban, pero su voz salió clara. Me llamo Diego, y quiero contar algo que muchos prefieren ignorar. Un murmullo recorrió la sala. Algunos ya intuían lo que vendría. Diego tragó saliva y continuó. Durante meses he sido objeto de burlas, rumores y humillaciones solo por ser quien soy. He visto cómo amigos me daban la espalda y cómo el silencio era la respuesta de aquellos que podían defenderme. El ambiente se tensó. Algunos se removieron en sus asientos, otros guardaron un silencio expectante. Diego respiró hondo y soltó lo que llevaba guardado tanto tiempo. Soy gay, y no debería ser un motivo de vergüenza ni de burla. Pero aquí, en nuestra universidad, lo es, porque todos callamos cuando vemos que alguien es atacado, porque preferimos reír la broma en lugar de enfrentar la injusticia. Hubo un silencio pesado. En primera fila, Sergio levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos se encontraron por un instante, y Diego sintió un nudo en el estómago. Aún así, no se detuvo. He sufrido más por el silencio de quienes consideraba cercanos que por las palabras crueles de los demás. Ese silencio mata más que las burlas. Y hoy he decidido que no me voy a esconder más. Algunas personas empezaron a aplaudir tímidamente. Otros se quedaron inmóviles, como si no supieran cómo reaccionar. El moderador asintió con seriedad y le dio espacio para continuar. No busco compasión ni excusas. Solo quiero decir que no me avergüenzo de lo que soy, y que todos tenemos derecho a vivir sin miedo a las risas, los rumores o las etiquetas. Cuando terminó, el aplauso fue más fuerte, aunque no unánime. Había rostros incómodos, risas contenidas, pero también expresiones de apoyo sincero. Diego regresó a su asiento con las piernas temblorosas, pero algo dentro de él estaba distinto. Ya no era el mismo chico que había salido del auditorio humillado días atrás. Esta vez había hablado. El impacto fue inmediato. Al terminar el evento, varios estudiantes se acercaron para felicitarlo. Algunos confesaron que también habían pasado por experiencias similares, que lo entendían y lo admiraban por atreverse. Esa noche, al abrir de nuevo su cuaderno, escribió: «Hoy dejé de ser un fantasma. Hoy existo». Pero no todo fue positivo. Al día siguiente, en los pasillos, escuchó comentarios ácidos. «Qué valiente el chico, hasta que se quede solo otra vez». Otros lo miraban con desprecio, como si hubiera cometido una traición al orden natural. Sergio, por su parte, ni siquiera intentó hablarle. Pasó a su lado sin mirarlo, aferrado de la mano de su novia. Esa indiferencia dolía, pero ya no lo destruía.
Lo que Diego no sabía aún era que su intervención había encendido un fuego imposible de apagar. Para algunos era una inspiración, para otros una amenaza. La universidad no volvería a ser la misma, y su vida tampoco. La confesión de Diego no tardó en sacudir la universidad. En los pasillos, el tema principal de conversación ya no eran solo los exámenes o las fiestas, sino la valentía del chico que habló en el debate. Algunos lo decían con respeto, otros con burla, pero nadie permanecía indiferente. Lo inesperado fue el efecto en Sergio. Durante años había sido visto como un joven carismático, siempre rodeado de amigos. Pero tras el discurso de Diego, la atención se volvió incómoda. Varias personas empezaron a cuestionar su actitud. ¿Por qué nunca lo defendió? ¿Por qué se distanció justo cuando comenzaron los rumores? La novia de Sergio, cansada de los comentarios, le exigió explicaciones en público. Él lo negó todo, insistiendo en que jamás había tenido nada que ver con Diego. Sin embargo, su voz sonaba tensa, insegura. Los rumores se multiplicaron, no sobre Diego, sino sobre Sergio. Algunos decían que lo había traicionado, otros que lo usaba como escudo para ocultar su propia confusión. La misma burla que antes caía sobre Diego comenzó a dirigirse hacia él. Y lo más doloroso para Sergio fue que muchos de sus amigos empezaron a tomar distancia. El chico que reía en cada reunión ahora pasaba más tiempo en silencio, consciente de que todos lo observaban con sospecha. Mientras tanto, la vida de Diego dio un giro inesperado. Después del debate, una profesora se le acercó y le habló de un pequeño grupo estudiantil que trabajaba en temas de diversidad y apoyo mutuo. Diego dudó al principio, temiendo exponerse aún más, pero finalmente aceptó asistir a una de sus reuniones. El encuentro fue distinto a todo lo que había vivido en los últimos meses. Había otros chicos y chicas que compartían sus historias: rechazo familiar, burlas en la escuela, amistades que se rompieron cuando decidieron ser sinceros. Cada testimonio era un espejo en el que Diego se reconocía. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. Escuchó, habló y terminó la tarde con la certeza de que existía un lugar donde su voz tenía valor. El contraste era evidente. Mientras Sergio perdía credibilidad y amistades, Diego comenzaba a encontrar apoyo real. Incluso algunos de sus compañeros de clase, los que antes reían de los chistes, empezaron a tratarlo con respeto. No todos lo aceptaban, pero la burla constante había perdido fuerza. Ahora sabían que Diego no se quedaría callado. La tensión entre ambos era inevitable. Una tarde coincidieron en la biblioteca. Sergio lo miró con incomodidad, como si quisiera decir algo, pero las palabras no salieron. Diego, por primera vez, sostuvo la mirada sin bajar los ojos. Ese simple gesto marcó un cambio. Ya no era el chico que esperaba la aprobación de su mejor amigo. Era alguien que había aprendido a sostenerse solo. Sin embargo, el camino no estaba libre de obstáculos. En redes sociales circulaban comentarios crueles, mensajes anónimos que lo llamaban exagerado, publicaciones que ridiculizaban su valentía. Diego los leía, y aunque dolían, ya no lo destruían. Tenía un cuaderno lleno de palabras, un grupo donde sentirse comprendido y la certeza de que callar nunca más sería una opción. Sergio, en cambio, comenzó a aislarse. Los mismos compañeros que antes lo aplaudían, ahora lo señalaban como cobarde. Su novia terminó por alejarse, cansada de la presión y las dudas. Lo que más le dolía era ver a Diego rodeado de nuevas personas, riendo en conversaciones que ya no compartían. En el fondo, sabía que había perdido algo irreemplazable. Un día, mientras caminaba solo por el campus, Sergio escuchó a dos estudiantes comentar: «Diego es valiente. Ojalá todos tuviéramos esa fuerza». Sintió un nudo en la garganta. Esa admiración que alguna vez fue para él, ahora se dirigía al chico al que había abandonado. Diego, por su parte, seguía escribiendo cada noche. Ya no solo relataba el dolor, sino también la esperanza.
Hoy hablé con alguien que entiende lo que es vivir con miedo, y aún así sonreír. Hoy descubrí que no estoy roto, solo estaba esperando encontrar mi lugar. Esas palabras se convirtieron en su nuevo motor. Lo que comenzó como una confesión desesperada, ahora se transformaba en un proceso de reconstrucción. Diego no sabía qué le deparaba el futuro, pero tenía claro que no volvería a ser la sombra de nadie. Y aunque todavía le esperaban batallas, había dado el paso más importante: reconocerse y no retroceder. La universidad organizó unas jornadas culturales semanas después del debate. Había mesas de discusión, actividades y un espacio dedicado a testimonios de estudiantes. El comité invitó a Diego a participar, y aunque al principio dudó, aceptó. Sabía que era una oportunidad para cerrar un ciclo y demostrar que no estaba dispuesto a retroceder. El auditorio estaba lleno. Esta vez no había nerviosismo paralizante, solo la convicción de que su voz tenía peso. Diego habló de lo que significa crecer con miedo, de la soledad que provoca la burla y del valor de encontrar aliados. Sus palabras fueron directas. Lo que viví me enseñó que el silencio es cómplice. Hoy estoy aquí no para señalar a nadie, sino para decir que nunca más aceptaré callar frente a la humillación. Los aplausos llegaron con fuerza. Muchos lo miraban con respeto, algunos incluso con admiración. Entre el público estaba Sergio, sentado en una esquina, intentando pasar desapercibido. Para él, cada frase era un recordatorio de lo que había hecho: abandonar, negar, callar. Tras la intervención, varios estudiantes se acercaron a Diego para felicitarlo. Entre ellos había un profesor que le propuso colaborar en un proyecto de investigación sobre inclusión. También un par de alumnos que le contaron sus propias historias de rechazo y cómo sus palabras les habían dado esperanza. Diego escuchaba con atención, sorprendido de que su dolor se transformara en fuerza para otros. Sergio lo observaba desde lejos, sin atreverse a acercarse. Esa misma noche decidió escribirle un mensaje. Le pidió perdón, reconociendo que lo había traicionado y que había actuado por miedo. Diego leyó las palabras varias veces. No sintió rabia ni deseo de venganza, solo una tristeza serena. Contestó con pocas líneas: no necesito tus disculpas para seguir adelante, pero espero que algún día aprendas a no callar cuando alguien te necesite. Con ese mensaje cerró definitivamente una etapa. Ya no esperaba nada de Sergio. La herida estaba allí, pero ya no lo definía. Los cambios no fueron inmediatos, pero se notaban. Algunos compañeros que antes se burlaban, ahora lo saludaban con respeto. No todos se habían convertido en aliados, pero al menos habían entendido que Diego no era alguien a quien podían aplastar en silencio. Su imagen había pasado de víctima a referente. Mientras tanto, Sergio quedó atrapado en su propio aislamiento. La relación con su novia terminó. Su grupo de amigos se redujo. Las miradas que antes lo celebraban, ahora lo juzgaban. No porque fuera gay, nunca lo admitió ni lo negó, sino porque todos sabían que había elegido la cobardía. Y en una comunidad donde la valentía de Diego había brillado, ese vacío resultaba evidente. Diego, en cambio, siguió creciendo. Encontró en el grupo de diversidad un espacio donde construir proyectos, organizar charlas y dar apoyo a quienes pasaban por situaciones similares. Descubrió que su voz no solo servía para defenderse, sino también para abrir caminos a otros. Una tarde, al salir de una reunión, un estudiante de primer año lo detuvo. Con voz temblorosa le dijo: «Gracias por lo que hiciste. Yo también soy gay, y pensé que tendría que esconderlo siempre. Tú me demostraste que no estoy solo». Diego lo abrazó sin decir nada más. Ese gesto valía más que cualquier aplauso. El ciclo se había cerrado. De la humillación al reconocimiento, del silencio a la voz. No fue un camino fácil ni indoloro, pero había logrado transformar el dolor en fuerza. Esa noche, en su cuaderno, escribió la última página. No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo decidir qué hago con ello. No seré más la sombra de nadie.
Mi historia no termina en la burla, comienza en la valentía. Y aunque todavía queda mucho por luchar, ya no tengo miedo de ser quien soy. Con esas palabras, Diego cerró el cuaderno. No porque dejara de escribir, sino porque ya no lo necesitaba como refugio. Ahora tenía su voz, su comunidad y un futuro que empezaba a construirse desde la verdad.